En el caso del evento, creo que el Perú tiene un espacio dedicado al Perú Day y lo que tiene que destacar es primero los atributos con los cuales cuenta, ¿no? Nuestra geología es el primero, es una geología abundante en recursos minerales y sobre todo en minerales que son metales que son requeridos por el mundo, por la industria, sobre todo el cobre, la plata, el oro, el estaño. Entonces es un atributo que hay que destacar. Lo segundo que hay que destacar de Perú es la dimensión productiva que ha alcanzado. Y esa dimensión productiva lo ha colocado en el segundo nivel de segundo principal productor de cobre, detrás de Chile, segundo productor de plata, detrás de México. Y detrás de esa producción hay un ecosistema de no solamente empresas mineras, sino proveedores de bienes y servicios, contratistas, consultores, firmas de formación, de capacitación, firmas de comunicación. Es un ecosistema el que hay detrás, ¿no? Y por otro lado, otra cosa que hay que destacar es el portafolio que tiene el Perú, ¿no? También hay que destacar la importancia económica que tiene la minería en la economía peruana y no hay que temer de hablar cuáles son los desafíos. El principal desafío es lograr armonía para el desarrollo de los proyectos y creo que hay buenos ejemplos y es algo que tenemos que, sin dejar de ver los atributos positivos, también explicar dónde está el desafío y cuáles son las principales ideas o acciones que se quiere tomar para reducir ese riesgo. El Perú en los últimos 30 años ha mantenido una coherencia y una disciplina macroeconómica fiscal significativa. Y por lo tanto el Perú macroeconómicamente es un país robusto, es un país con grado de inversión, como pocos en la región, y el Perú tiene el ratio de deuda neta respecto al PBI más bajo, también en la región. Por lo tanto, el desafío ya no es financiero, tenemos como país los fondos suficientes para poder abordar y resolver las brechas. Lo que ha pasado, y es todavía el desafío, es que hemos crecido con una disparidad muy grande, con un sector formal que es pequeño, con un sector informal que emplea casi al 70-75% de la población, y el evento de la pandemia no fue un evento menor para aquel que estuvo lamentablemente en el sector informal. Entonces, eso ha ampliado la disparidad, ha ampliado esa brecha y eso en parte explica estos conflictos. Esa es una primera mirada, pero claro, la interrogante es cómo así tienes fortaleza macroeconómica y insatisfacción, porque nos falta todavía tener una gestión pública de más calidad, ¿no? En el tema de educación, uno mide el año 50, en el año 50 más del 50% de nuestra población era analfabeta. La escolaridad era del orden de 3 años. Al día de hoy, el analfabetismo está menos de un dígito, ¿no? 8, 7%. Hay un avance y el nivel de escolaridad ha subido a casi 10 años. Entonces, hemos mejorado, pero todavía tenemos una brecha grande de calidad. Tenemos que lograr que la educación sea la educación pública, que es la que recibe el grueso de nuestra población, sea de calidad, y lo mismo pasa con la salud, y la pandemia fue un ejemplo de eso, ¿no? Entonces, en resumen, es un país que ha crecido, está robusto macroeconómicamente, pero cuando uno mira el detalle, hemos crecido con disparidad y la solución pasa por trabajar todos juntos en lograr que nuestra gestión pública, que tiene los recursos, alcance altos niveles de calidad. Y eso requiere pues tiempo, pero el esfuerzo de todos. Todos tenemos que trabajar en ese sentido. Y como digo, es un espacio donde se va a poder explicar eso y estas manifestaciones tienen en la base ese componente, pero no podemos olvidar que hay otros componentes. Un segundo componente no menor es que esta economía que mencioné informal, que ocupa 70-75% de la población económicamente activa, una fracción pequeña ha devenido en ilegal. Hay ilegalidad en producción de oro, hay ilegalidad en extracción de madera, hay ilegalidad en contrabando, hay ilegalidad en usurpación de tierras, hay ilegalidad en trata de personas, ¿no? Que está muy vinculada a la violencia urbana. Entonces, hay un sector, como repito, ilegal que no es menor
Hay un estudio reciente que habla que la cifra alcanzaría los 6.500 millones de dólares, esa economía ilegal. Y esa economía ilegal se basa en un Estado débil, en un Estado ausente. Entonces, no, es un segundo componente de esta violencia este periodo que hemos tenido, que no es menor. Una reflexión no menor es tratar de ser parte de la solución. Nosotros como sector minero, lo conversábamos al inicio, planificamos a largo plazo, ¿no? Y hacemos un plan de largo plazo que periódicamente lo revisamos, lo cuestionamos y lo mejoramos y lo optimizamos. Pero esa es una constante en el negocio, siempre de largo plazo. Entonces, y además esa mirada nos permite priorizar proyectos y nos permite secuenciar los proyectos y hacer esos proyectos justamente en esos espacios remotos, altoandinos, ¿no? Eventualmente hay inversiones, sí, de cientos de millones de dólares, pero eventualmente hasta de miles de millones de dólares en sitios muy remotos. Y eso nos genera un conocimiento que nos permite conectar, ¿no? Conectar, porque finalmente nuestra producción es de exportación. Conectamos espacios altoandinos remotos con zonas costeras, porque la producción tiene que salir. Entonces, todos estos conocimientos y esta forma de gestionar tenemos que compartirla y tenemos que ser parte de transmitir, acompañar, si es la palabra creo correcta, a la gestión pública. Donde, primero en el espacio que operamos, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que, si somos el principal contribuyente vía canon minero en el territorio donde operamos, tenemos que, en el buen sentido, contribuir, colaborar para que en ese espacio, en ese territorio, haya una gestión pública de calidad, que parta de una planificación, que la gestión de los proyectos tenga un estándar tipo PMO, y de esa manera vamos a asegurar crear un legado intangible, ¿no? Es decir, la producción minera no solamente va a entregar divisas, no solamente paga impuestos, no solamente paga empleo, sino a su vez estamos transmitiendo una forma de gestionar los fondos públicos con transparencia, pero con mirada a largo plazo. Lo que Petroperú requiere es un directorio de gente independiente, de profesionales expertos e independientes, porque de ahí va a partir la claridad, ¿no? Si no hay claridad, digamos, en el directorio, y seguimos teniendo un directorio elegido por razones políticas entre los propios ministros, no estamos, y no necesariamente los ministros son expertos en petróleo y en lo que está pasando en la industria del petróleo, estamos cometiendo un error. Si queremos que Petroperú finalmente salga adelante, tiene que haber un directorio independiente, y entre la función del directorio justamente está en la selección del equipo gerencial. Entonces, de ahí va a empezar a ordenarse la compañía, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Lo vemos en el Banco Central de Reserva. Es decir, ¿qué cosa lo diferencia? Es haber logrado convencernos que necesitamos un directorio independiente, ¿no? Obviamente de personas que conocen el tema, expertos en el tema. Ese es el punto de partida si queremos realmente tener una empresa del Estado que funcione y que sea un ejemplo, ¿por qué no? Acaban de emitir un decreto supremo bastante peculiar, poco explicado, con el cual están creando una suerte de diferenciación para Petroperú y distinto a los demás sectores que están en la industria y en general, o industrias similares, no solamente hidrocarburos o minería. A Petroperú le están dando 18 meses. Le están dando 18 meses de operación mientras gestiona sus permisos ambientales y operativos. Es totalmente inusual, y si uno lo mira y lo compara con la misma industria de hidrocarburos o gasífera, o la compara con industrias, digamos, símiles como minería, es bastante inusual, y debería haber una explicación más clara el por qué ese trato diferenciado, ¿no? La percepción de primera vista es que hay dos varas con que medimos las cosas, ¿no? Si es el sector privado, uso la vara, no está bien, es la correcta, es decir, tenemos que cumplir estándares altos ambientales, altos estándares de seguridad, porque es una industria que opera en un entorno riesgoso, ¿no? Y si yo no tengo altos estándares de seguridad y altos estándares, digamos, ambientales, ¿cómo así puedo tener una licencia de operar 18 meses? Mientras en el camino voy corrigiendo.
Es inusual y debería haber por lo menos una explicación, una exposición de motivos. ¿Qué está motivando tomar una decisión como esa? Y hay riesgos asociados a hacer eso. ¿Qué pasa si en ese periodo tenemos un accidente ambiental? ¿Qué pasa si en ese periodo tenemos un accidente que involucra a los trabajadores? ¿Quién se hace responsable? ¿No? ¿Quién se hace responsable? Y nuevamente, no es un negocio privado, es el negocio de todos los peruanos. Nosotros no lo estamos gestionando, pero es de todos los peruanos. Y es por eso que reitero que debería generarse una opinión favorable a que empiece teniendo un directorio de personas experimentadas, expertas en hidrocarburos, independientes. Quisiera ponerlo en perspectiva, ¿no? Si tú te pones en los años 80, la población más vulnerable consumía queroseno. Casi un 30-40% de la población más vulnerable consumía queroseno. Nuevamente, para ponerlo en perspectiva, el día de hoy el consumo doméstico de queroseno es cero. Es decir, hemos avanzado. Tenemos además un sistema interconectado. Todo el sistema está interconectado y tenemos una suerte de administrador, un despachador que es COES, que privilegia el más eficiente. Si yo soy el de menor costo, voy a entregar toda mi energía. Lo que hemos tenido en los últimos años es un descalce. Tenemos una oferta energética mayor a la demanda. Y fundamentalmente tiene que ver con el descalce de los proyectos mineros. En los años 90, el año 2000, se veía todo tan bien y el portafolio era tan robusto que nos pasa y nuevamente, ese es comparado con Petroperú, los privados energéticos toman una decisión, se adelantan y hay una inversión significativa y los proyectos, la demanda minera no sigue la pendiente óptima que todos esperábamos, ¿no? Y al día de hoy, por lo tanto, COES es el que administra este sistema y eso podría explicar, no conozco el detalle en él, podría explicar por qué el negocio no es tan atractivo, ¿no? Entonces, nuevamente, hay que poner en vista de que lo que sucede en Las Bambas, lo que sucede en Tía María, lo que sucede en Río Blanco, impacta en todo el Perú. No es un proyecto minero en particular, estamos interconectados, ¿no? Entonces, tenemos un tremendo potencial energético y al día de hoy tenemos un descalce. Hay más oferta que demanda. Y eso podría explicar el tema, pero además el potencial de gas, el potencial hidroeléctrico sigue vigente. Entonces es una bondad, pero nuevamente la planificación y el descalce de la planificación, porque nuevamente una acción, como repito, parar un proyecto minero, estamos cambiando toda la perspectiva de consumo de energía del país. Y estamos impactando en el país, en todos. Se estima que la minería aurífera no formal, para ponerle un nombre, porque cuando hablamos de minería aurífera no formal hay un subsector, el mayoritario creemos nosotros que se va a poder formalizar y va a haber un sector minoritario, espero, que no se va a poder formalizar porque es ilegal y per se no va a poder ser legalizado. Yo no puedo hacer minería en espacios de protección ambiental, por ejemplo. Yo no puedo hacer minería habiendo usurpado derechos de un tercero. Es decir, vamos a llamarle un título genérico, la minería aurífera no formal, la dimensión es que produce aproximadamente 1 millón de onzas al año. A los precios actuales del oro es casi 2.000 millones de dólares. Al día de hoy es la principal actividad ilegal del Perú, 2.000 millones de dólares. Y obviamente eso genera un flujo de contrabando, porque no está registrado. Se estima que una parte importante sale justamente hacia Bolivia, y creemos que, y eso tengo que reconocerlo, desde la directiva anterior que encabezó el señor Raúl Yaco, ha partido una iniciativa, estamos trabajando en entender el caso de manera más concreta y poder tener para el próximo septiembre una propuesta concreta de compartir con el gobierno. Creo que es un cambio, siendo un sector formal de la minería, habiendo marcado la línea demarcatoria
y diferenciarnos de esa actividad no formal, creemos que tenemos suficiente conocimiento de la industria como para poder aportar una solución más holística de la que hasta el día de hoy se ha planteado. Creo que esa es la solución. Dije el volumen de producción, 1 millón de onzas, más de 2.000 millones de dólares, pero omití el tema de cuántas personas están involucradas. Se estima, ese es el dato porque no es una cosa tan registrada, pero por la productividad de las personas involucradas, entre 400.000 y 500.000 personas hacen esa actividad. Entonces, regresando al tema inicial, tenemos que todos hacer un esfuerzo por formalizar nuestra economía. Traer a la formalización les va a traer mayores accesos a financiamiento a menos costos, acceso a tecnología a precio de mercado, les va a traer al final del día mayor productividad, y esa mayor productividad debería permitir el costo, porque hay un costo de formalizar esas actividades, ¿no? Ese es el esfuerzo que estamos haciendo. Estoy tomando la posta de lo que empezó Raúl, y creo que no se conocía, y a través de tu programa lo conocen. Estamos trabajando en formular una propuesta completa sobre el tema. Creo que como sector minero, que operamos en espacios remotos, también el sector hidrocarburos y el sector eléctrico, operamos en puntos remotos del país, tenemos que ser parte de esa mirada de largo plazo del territorio en que operamos. Le podemos llamar planificación territorial, le podemos poner otro nombre, pero lo que necesitamos es ser parte junto con el Estado, y el Estado es gobierno central, gobierno regional, gobierno provincial y gobierno distrital, en construir ese plan de desarrollo, y que en ese plan de desarrollo claramente se inserte estas inversiones que se hacen en esos espacios remotos. Creo que ese esfuerzo nos va a llevar a comunicarnos más, no solamente con el gobierno central y sus autoridades, con el Congreso de la República, que también tiene un rol importante, sino también con las autoridades locales, regionales, como dije, provinciales y distritales. Va a ser un esfuerzo gremial, sí, pero también eventualmente en paralelo, como soporte, van a haber empresas, valga la redundancia, un Antamina tiene que actuar en Ancash, un Cerro Verde tiene que actuar en Arequipa, y así por el estilo, ¿no? Ese tiene que ser el esfuerzo, ser parte, como le estamos llamando. El lema que le hemos puesto es sumando esfuerzos. Lo hicimos en la pandemia, en el periodo de la pandemia. Creo que nos tocó, y estamos muy felices que así fue, nos tocó poner el hombro en ese tema, sobre todo en todo el despliegue logístico. Nosotros no somos médicos, no somos doctores, pero hubo un despliegue logístico, digamos, en la provisión de oxígeno, en la provisión de equipos médicos, y finalmente en la logística de todo lo que fue la vacunación. Esa sumada de esfuerzos nos lleva ahora a lo que decía al inicio, ¿no? Tenemos que juntos, no separar privado o público, juntos ser conscientes que necesitamos una gestión pública de calidad. El Banco Central de Reserva es un ejemplo de eso. Ese ejemplo debería ser el ejemplo de todos nuestros gobiernos regionales, provinciales y distritales. Ese día que logremos eso, dado que ya dimos el paso de la fortaleza financiera, vamos a poder proveerle al ciudadano, como corresponde, servicios de calidad. El ciudadano no está recibiendo servicios de calidad, y lo está manifestando en manifestaciones, y se está canalizando, como repito, desde mi punto de vista erradamente, esa insatisfacción se está canalizando, vamos a nuevamente elecciones. Mira, a ver, el Perú, digamos, destaca, como dije al inicio, en cobre, y el cobre representa más del 50% del PBI minero, ¿no? Y el cobre tiene una perspectiva muy favorable. De corto plazo, porque China, que es el gran comprador, consumidor, ha reabierto su economía, han decidido ya pasar a una etapa totalmente abierta post-COVID, y en el largo plazo el cambio de matriz energética va a llevar a un mayor consumo de cobre también. Entonces, la perspectiva de la industria minera en el Perú es muy favorable, porque el principal componente al día de hoy de la canasta de producción, más del 50% es cobre, y sus proyectos, estos 53.000 millones de dólares, 70% son proyectos de cobre. Y esos proyectos de cobre tienen otra característica, que son de larga vida.
son proyectos que una vez hecha la inversión van a estar operando 30, no menos de 30 años. Y eso es bueno para el Perú, porque le va a dar predictibilidad de ingresos para los próximos 20, 30 años, que es lo que necesita, por lo que hablamos. Yo necesito planificar con qué recursos financieros voy a contar para cerrar las brechas, ¿no? Entonces, si le sumamos el hecho de que están en operación en sitios remotos, es por eso que decimos, tenemos que enlazar los proyectos mineros con el plan de competitividad del país, del territorio, y eso supone incorporar a la visión de la gestión pública la planificación de largo plazo. Ese es el esfuerzo. Somos optimistas, los precios del principal commodity tienen una perspectiva favorable y tenemos una cartera de proyectos tanto en brownfield como en greenfield, como minas nuevas, que nos hacen augurar que eso es posible. ¿Qué tenemos que lograr? Consenso, diálogo, ¿no? Y no necesariamente eso pasa por nuevas elecciones, ¿no?